Hola a todas y todos. De nueva cuenta Omar Jiménez Cuenca desde su canal OJC Abogado Virtual. Hoy les tengo un tema útil del derecho para su vida cotidiana. Hablaré acerca del juicio de amparo, de cuándo los efectos de un juicio de amparo que promueve un individuo en lo particular nos puede proteger a todas y todos de un acto similar. Se preguntarán, ¿cómo es eso posible? ¿Sin hacer nosotros nada? ¿Cómo podemos beneficiarnos de un juicio llevado por otra persona? Hoy se los explicaré a detalle. Solo estoy poniendo changuitos para que después de anunciarles el tema me digan, interesante, cuenta más. Y no que me digan, cállate, cállate, cállate que me desesperas. Porque de ser así no me quedará más remedio que decir prrrr. Y ya más en serio, es importante aclarar que el juicio de amparo es de dos tipos, uno que se llama indirecto y otro directo. En cuanto al amparo indirecto, es un medio o instrumento con que cuentan los gobernados, sean personas físicas o morales, para defender sus derechos humanos y garantías individuales señalados tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales. Esa defensa es en contra de normas generales, actos u omisiones de autoridades tanto federales o locales cuando vulneran esos derechos. Para decirlo más simple, el amparo es un juicio por el cual los particulares pueden defenderse de los actos, de las actuaciones y de las normas generales que expiden las autoridades. Y hablando para este amparo indirecto de actos de autoridad, creo que no es difícil identificar. Puede ser una resolución administrativa en donde se impone una multa a una persona. Eso sería un acto de autoridad, pero en el caso de normas generales sí es importante que les aclare que puede ser una ley, un reglamento, un decreto también, porque van dirigidos a la colectividad, no van dirigidos a Juanita Pérez o Juanito Pérez, sino a la totalidad de la población. Y por ejemplo, cuando se expide una ley de salud, obviamente todas las personas que pueden querer gozar de un servicio de salud, sea público o sea privada, son potencialmente destinatarios de esa ley. Por eso va dirigido de forma general y no particular. En cambio, el amparo directo es, por regla general, un medio de impugnación que tienen los gobernados como última oportunidad de defensa en juicios que perdieron en juzgados civiles o penales o en tribunales administrativos, agrarios o laborales. Como caso excepcional pueden promover el particular, cuando ganó estos juicios, cuando tenga algo que hacer valer contra las normas generales que se le aplicaron, y solo si la autoridad que perdió el juicio impugna también, desde luego. Y así podemos establecer como diferencia muy concreta entre el amparo indirecto y el directo, es que en el indirecto se promueve en contra de actos y normas generales que emiten autoridades que están vulnerando los derechos humanos y garantías individuales del particular. En cambio, en el amparo directo sí es siempre contra resoluciones que ya se emitieron en una instancia previa. Ya hay un juicio previo en donde ya se determinó en contra del particular, pero el particular tiene la oportunidad todavía de que esa resolución en la que perdió se revise de nueva cuenta. Es una revisión en realidad. La otra diferencia importante es que el amparo indirecto es conocido y resuelto por una autoridad judicial llamada juzgado de distrito. En cambio, el amparo directo es conocido y resuelto por una autoridad judicial llamada tribunal colegiado de circuito, en las distintas materias, sean civiles, penales, administrativas, laborales. Y seguramente ya estarán diciendo, amigas y amigos, a estas alturas del partido, ¿y a qué hora hablará este abogado virtual de los efectos generales de las sentencias de amparo? ¿O cómo es que un amparo que no inicié yo me protegerá en caso de que lo gane la persona que sí lo inició? Y yo les diría, es que no me tienen paciencia. Y ya para no agotar su paciencia, amigas y amigos, les hablaré ahora sí acerca de los efectos de las sentencias de amparo. La regla general son los efectos particulares, que significa que lo que se resuelva en el juicio de amparo solo protege o deja de proteger a la persona física o empresa que lo hayan promovido. Y traducido a las nociones que les acabo de dar de amparo indirecto y amparo directo, quiere decir que en el caso del amparo indirecto, los actos de autoridad o las normas generales que le estén aplicando a este particular que promovió el juicio de amparo, en caso de ganarlo, ya no le tendrán ningún perjuicio y se regresarán los efectos hasta antes de que le habían aplicado estos actos o estas leyes. Pero si lo pierde, quiere decir que se continúan o se mantendrán vigentes estos efectos del acto de la norma que le estaban aplicando.
Y los efectos particulares para el caso del juicio de amparo directo significa que en caso de ganarlo el particular, esa resolución que era contraria a sus derechos en materia civil o penal o laboral o en aquella en que se haya seguido el juicio principal, ya no le van a deparar ningún perjuicio y será revocada esa resolución de forma tal que ahora le será favorable. Pero en caso de perderlo, pues evidentemente que esa resolución que está impugnando y que ya le estaba causando algún perjuicio porque la había perdido, se mantendrá vigente. Y esta regla general de los efectos particulares de las sentencias de amparo prácticamente es del 100%. Aquí sí la excepción tiene una incidencia muy baja. Los efectos generales no son tan fáciles de que ocurran. Para que se den una idea, entre 2019 y 2024 solamente hubo 7 declaratorias de efectos generales de sentencias de amparo. Así pues, siendo los efectos generales la excepción de la regla general de los efectos particulares, y no obstante de que no son muchas las resoluciones que se emiten con estos efectos generales, sin embargo, potencialmente las personas beneficiadas son muy grandes. En el caso de las normas generales a nivel federal que se declaran inconstitucionales a través de una declaratoria general de efectos, evidentemente que potencialmente todas y todos los mexicanos podemos ser beneficiarios de esa declaratoria general. Y en el caso de las normas generales que se emitieron por los estados o las entidades federativas, potencialmente toda la población de esos estados es beneficiaria de esa declaratoria general. Obviamente esa declaratoria general es la que decretaría inconstitucional esa norma general que se está aplicando dentro de un estado. Así pues, esta excepción de los efectos generales podemos considerarla como aquella en cuyos efectos se benefician a todas y todos los mexicanos que en algún momento se pueden colocar en el supuesto de una norma decretada inconstitucional. El caso de las multas inconstitucionales es uno de los más comunes. Cuando se decreta la inconstitucionalidad de una norma que establece una multa, ya no se podrá aplicar más en el futuro. Es decir, el amparo que inició un particular afectado por esa multa termina beneficiando a todas y todos. Pero para que esto sea procedente se necesita que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita la llamada Declaratoria General de Inconstitucionalidad y procede en los dos siguientes supuestos que les voy a mencionar. El primero de los supuestos es cuando los tribunales colegiados de circuito establezcan jurisprudencia por reiteración, es decir, 5 resoluciones sobre un mismo tipo de asunto de manera consecutiva y ninguno en contra, decretando la inconstitucionalidad de alguna norma legal. Obviamente, esta es la misma norma que opera para los 5 casos. Trasladándolo al ejemplo que les di de las multas, quiere decir que 5 veces se tendría que imponer la misma multa y que 5 tribunales colegiados determinen la inconstitucionalidad de esa multa. De esa forma se generan los 5 criterios en un mismo sentido y sin ninguno en contrario. En el segundo caso sería cuando la jurisprudencia la emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un amparo indirecto en revisión, estableciendo esta jurisprudencia por precedente, que quiere decir que atendiendo a las razones y argumentos que da la Corte como máximo tribunal del país y que esos argumentos decretan la inconstitucionalidad de una norma legal. Puede ser el mismo caso de la multa, decretan la inconstitucionalidad de esa multa de acuerdo a los argumentos de la propia Corte. Y para quienes quieran tener más información en relación a las jurisprudencias por reiteración y por precedente y sus diferencias, les recomiendo un video que sobre jurisprudencia tengo en mi canal. Y en ambos casos, al emitirse las jurisprudencias por reiteración o por precedente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avisa al Poder Legislativo Federal o a la legislatura del Estado que hayan emitido esa norma que se ha decretado inconstitucional, dándole 90 días naturales para que la modifiquen y ya no vaya en contra de la Constitución, sino más bien de acuerdo a su texto. Pero si no la modifican dentro de ese plazo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite la declaratoria de inconstitucionalidad y una vez que se publica en el Diario Oficial de la Federación o en los diarios o periódicos oficiales de los estados al que pertenezca la norma general decretada inconstitucional, esa declaratoria general empezará a surtir sus efectos y la norma legal o artículo inconstitucional ya no podrá aplicarse a ningún particular en lo sucesivo.
Y ya para finalizar, amigas y amigos, les tengo dos ejemplos de declaratorias generales de inconstitucionalidad reales, de ejemplos recientes. Uno es el expediente 4/2023, en el que se determinó inconstitucional el segundo párrafo del artículo 103 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que dice que no serían admitidos los escritos de demanda o contrademanda, o en los que se pida liquidar un monto ya determinado por un juez civil, si no se acompañan copias simples de esos escritos para las demás partes. Esta inconstitucionalidad se decretó por considerar que esto va en contra del derecho humano de acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, que dice básicamente que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales, que además esa justicia debe ser rápida, imparcial y gratuita. Esta declaratoria general de inconstitucionalidad emitida por la Corte deriva del amparo en revisión 134/2023, resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es importante también decir que para que se dé la declaratoria general de inconstitucionalidad se requiere de al menos el voto de 6 de los ministros que integran el Pleno de la Corte. Y como comentario en relación a este criterio, creo que es bastante justo que no se niegue el acceso a la justicia a alguien solamente porque no presentó unas copias de un escrito. Y dado que esta declaratoria general de inconstitucionalidad es sobre el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, los potenciales beneficiarios son todas y todos los habitantes de esta ciudad, lo cual no es menor porque una persona puede perder su casa frente a un banco por algún crédito hipotecario solamente porque no le permitieron continuar con un juicio porque no exhibió copias simples. El segundo y último caso de declaratoria general de inconstitucionalidad que les traigo como ejemplo es el expediente 6/2017, en el que se determinó inconstitucional la fracción cuarta del inciso B del artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establecía una multa al dueño de una televisora o una radiodifusora o de una concesión en materia de telecomunicaciones por el equivalente a entre 1 y 3% de sus ingresos, cuando incumplieran disposiciones, fíjense muy bien, de la propia Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, o de reglamentos, o de normas técnicas emitidas por el desaparecido IFETEL, o lo manifestado en las propias concesiones que les dio el gobierno. Es decir, por cualquier acto de 4 cuerpos normativos distintos. ¿Cuál de ellas podría ser? Es muy escueto, es muy ambiguo, no está claro. Y es por eso que el amparo se otorgó manifestando que todas esas normas tienen muchas y distintas conductas, por lo que es excesivo aplicar la misma multa a cualquier conducta, sin diferenciarlas por su tipo o por su gravedad, lo cual incumple el derecho humano previsto en el artículo 22 de nuestra Constitución Federal, pues no se atiende con esa multa un estudio de la conducta, de su gravedad o de las consecuencias que produce. Es lo mismo una conducta no grave ni dañina que una muy grave, a todos se les sanciona por igual. Y tampoco tiene que ver con las condiciones económicas. Así como hay radiodifusoras y televisoras muy poderosas, también hay radiodifusoras comunales que la verdad es que su estatus económico no es muy alto. Y esta declaratoria de inconstitucionalidad deriva de diversos amparos en revisión. Y como hemos podido ver, amigas y amigos, los efectos generales de las sentencias de amparo nos coloca a todas y a todos como posibles beneficiarios de sus efectos, aunque no hayamos promovido directamente el amparo. Y así es como hemos llegado al final de este video. Si les gustó, ojalá y me regalen un like, que me apoyen a suscribirse y que también me compartan para llegar a más gente. Gracias y hasta la próxima.